va acercando el caso a la prescripción de la acción penal. ¿Usted nos quiere explicar cómo procede eso? Y vemos que Álvaro Uribe renuncia a la Corte Suprema y entonces el proceso pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación y cambia entonces el presupuesto legal. En directo con Coronel. Esta no es la hora en la que habitualmente hablamos, pero les agradezco mucho estar acá porque hoy el Tribunal Superior de Bogotá, a través de su sala penal, tomó una decisión muy importante en el caso del expresidente Álvaro Uribe dentro de la investigación que sigue contra él la justicia. Ya no es investigación, ya diría yo que es juicio por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Para explicarnos lo que pasó hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel del Río. Buenas noches, doctor del Río. Doctor Miguel Ángel del Río. Daniel, muy buenas noches para usted, para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿qué era lo que estaba pidiendo el expresidente Uribe en esta solicitud de nulidad del proceso? Ok, recordemos primero que todo, Daniel, que la nulidad es el instrumento extremo sobre el cual una defensa puede hacer acopio. Es decir, es cuando no queda otra alternativa sino ese instrumento o acudir a ese instrumento. Lo que ellos estaban pidiendo fundamentalmente era que los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los aspectos sobre los cuales se construyó la imputación, no eran lo suficientemente claros, en el entendido que la indagatoria, y aquí tenemos que hacer un breve compás de explicación para los televidentes. Recordemos que el expresidente Uribe, en principio, había sido investigado por la Corte Suprema de Justicia, que la estructura legal en esa investigación era la Ley 600. En ese momento estamos frente a la imputación o a la acusación hecha por la Fiscalía General de la Nación y el soporte legal es la Ley 906. Es decir, hubo un cambio en el Código de Procedimiento Penal. A él, cuando lo investigaba la Corte Suprema de Justicia, estaba bajo el antiguo Código Penal y ahora, cuando, digamos, lo acusa la Fiscalía, está bajo el nuevo Código Penal. Así es, con una salvedad adicional, que todavía hoy las investigaciones que se siguen al interior de la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados se siguen a través de la Ley 600. Es decir, hoy sigue vigente frente a esas investigaciones y procesos penales también relacionados con aforados. Pero entonces aquí, ¿cuál era el tema fundamental? Que cuando después del auto que impone una medida de aseguramiento, recordemos que Álvaro Uribe renuncia a la Corte Suprema y entonces el proceso pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación y cambia entonces el presupuesto legal. En la Corte ya Álvaro Uribe Vélez había realizado su indagatoria. Finalmente, cuando pasamos a Ley 906, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, a través de un recurso de apelación, establece que las figuras de la indagatoria y de la imputación son similares en su estructura, lo que consideraba que para la Ley 906 Álvaro Uribe Vélez estaba imputado. Recordemos que a partir de ese momento, y estamos haciendo como un breve contexto, Daniel, para ubicarnos en el espacio temporal del proceso. ¿Qué pasa después? Lo que ocurre entonces es que la Fiscalía tenía entonces la posibilidad o de acusar o de solicitar una preclusión. Recordemos que la Fiscalía en 2 oportunidades solicita la preclusión. Ninguna de las 2 finalmente tiene buen recaudo y terminamos entonces en los que estamos, audiencia de formulación de acusación, donde precisamente era el espacio para que la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez estableciera nulidades o incompetencias por parte de la judicatura. En esa oportunidad, entonces, la defensa interpone una nulidad. ¿Y el argumento cuál es? Que los hechos jurídicamente relevantes o los supuestos fácticos que construyen la imputación no están claros para ellos y que además habían sido sorprendidos
con un nuevo delito que no estaba establecido ni en la imputación ni en su momento en la indagatoria. Ese es el punto neurálgico de la solicitud de nulidad, y que adicionalmente no se había establecido si la participación era en el nivel de dolo o por dolo eventual, que era también el otro debate al interior de la nulidad. Finalmente, entonces, el Tribunal Superior de Bogotá, bueno, recordemos que la juez de primera instancia rechazó de plano la nulidad. Sí, y que el reproche tenía que ver con que supuestamente no había una manifestación de fondo del despacho y que no podía haber rechazado de plano la señora juez eso, sino argumentar por qué la rechazaba. Bueno, que es una cosa muy, muy controvertida porque realmente ella dijo que lo rechazaba de plano, pero sí dio toda una argumentación para rechazar. Claro, exacto. Entonces, como dio y soportó la argumentación, entonces abrió la posibilidad de interponer recursos, que eso fue lo que finalmente pasó. Entonces, ella rechaza de plano, pero argumenta de fondo, es decir, abrió esa posibilidad. Entonces, ellos interponen el recurso de queja, advirtiendo que ellos deben tener la posibilidad, entonces, de poder argumentar el recurso de apelación, que finalmente se le concede. Argumentan entonces lo propio y entonces evidentemente estructuran la nulidad con base en esos criterios. La jueza entonces niega la solicitud, el incidente de nulidad, pero evidentemente abre la posibilidad del recurso. Apelan la decisión y el tribunal hoy toma la determinación de confirmar la decisión de primera instancia con dos aspectos neurálgicos que son fundamentales. Primero, estableciendo que como evidentemente las figuras procesales del indagatorio y de la imputación tienen similares estructuras, pues entonces se considera que evidentemente estaba imputado, pero que además los hechos jurídicamente relevantes están bien delimitados. Y un tercer aspecto que es importante, que la defensa no ha sido sorprendida a través de unos nuevos eventos, porque desde 2018 la defensa de Álvaro Uribe Vélez tiene conocimiento preciso de todos los hechos jurídicamente relevantes. Lo que existió en este evento fue una adecuación a una nueva conducta penal, pero no sufrió modificación los hechos que ya estaban establecidos. Es muy interesante esto de la imputación, doctor del Río, porque cada cierto tiempo vuelve a salir el tema de la similitud entre imputación e indagatoria. Esto ya fue discutido ante, creo que 2 jueces, ante 2 veces ante el tribunal. Y la Corte. Y la Corte Constitucional, y la Corte Suprema, y la Corte Constitucional, y también por mecanismo de tutela. Entonces, ¿hasta cuándo pueden seguir argumentando lo mismo los defensores del expresidente Álvaro Uribe? ¿O es eterno? Simplemente ellos, cada vez que digan, y la imputación, y otra vez se vuelve a abrir el proceso. No, ese tema está saldado, es decir, ya ese debate finalmente está saldado. Ya puede haber debate sobre el mismo, puede haber diferencias, pueden haber interpretaciones, pero en este proceso se estableció que ambas figuras tienen similares estructuras. En ese entendido, por esa razón no fue necesario que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos, porque la indagatoria, al asemejarse precisamente a ese acto de comunicación, pues ya se consideraba así. Entonces, ya ese debate no se da. El otro debate, que era precisamente el que era muy gaseosa y muy extensa y que entonces no podían defenderse frente a un caudal de hechos jurídicamente relevantes, llevó precisamente a la defensa a acudir a la nulidad. Pero recordemos, y para advertirle entonces a la gente que nos observa, la nulidad exige la existencia de unos principios, y el principio más importante que acompaña la solicitud de nulidad es el de trascendencia, es decir, que el yerro o la irregularidad sea lo suficientemente profunda y compleja para lastimar el procedimiento. Acá el tribunal y también la primera instancia estableció que el yerro, que primero no había yerro, y que segundo, pues era evidentemente salvable, y que ese debate se debe dar en juicio y no en esta etapa procesal. La primera gran conclusión, Daniel, para mí, es que esta intervención por parte de la defensa
fue una maniobra dilatoria. Bueno, y no es la primera. La defensa y también la fiscalía, especialmente durante la administración del doctor Francisco Barbosa, eh, como usted dice, 2 veces hizo solicitud de preclusión, pero además hubo un fiscal que tuvo largos meses en su poder esto y renunció a la víspera de presentarla diciendo que, no sé, que se quería jubilar o alguna cosa así, proviendo otros 2 meses de dilación. Eso va acercando el caso a la prescripción de la acción penal. ¿Usted nos quiere explicar cómo procede eso? Y después hacemos una enumeración de las dilaciones que ha sufrido el proceso. Claro, Daniel, mire, la prescripción de la acción penal, bueno, hay dos figuras que la ciudadanía además confunde y pues natural porque no tienen por qué saber técnicamente los conceptos, que son la preclusión y la prescripción de la acción penal. La preclusión fue la solicitud que ya hizo la Fiscalía 2 veces y que buscaba entonces que se cerrara esta investigación en el entendido de que existía o no existía responsabilidad penal por parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Esa figura precisamente busca cerrar anticipadamente el proceso cuando se demuestre de manera objetiva que no hay elementos que estructuren esa responsabilidad. Está la preclusión y la prescripción de la acción penal. Es una garantía, es simplemente cuando o establecer que el Estado no ha podido a través de la persecución penal o a través del poder punitivo, poner en un plazo razonable a una persona a buen recaudo a través de un proceso penal y de una decisión. Porque indudablemente un individuo no puede estar indefinidamente perseguido por el Estado a través de la acción penal. Entonces, por eso, la prescripción es un castigo que sufre el Estado precisamente por esa ausencia de rigurosidad en esa persecución. Cada delito tiene una prescripción diferente. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de 2 delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal. El término máximo, digamos que la prescripción de la acción penal tiene 2 momentos o varios momentos. El primero arranca fundamentalmente desde el momento en el que ocurren los hechos, ¿cierto? Hasta que o antes de la formulación de imputación. Y en este caso, el término de prescripción de la acción penal sería del máximo de la pena establecida. Para el caso de fraude procesal o soborno en actuación penal estaremos hablando de 12 años. Ahora, el segundo momento relacionado con la prescripción arranca desde la imputación de cargos. Y ya no estaríamos hablando de 12 años, allá arranca un nuevo término que es la mitad del término máximo. Significa que para ambos delitos la prescripción de la acción penal serían 6 años contados desde la imputación. Como las figuras de la imputación... Del Río, perdóneme, lo interrumpo para preguntarle una cosa del ego. Se lo pregunto como profesor a usted. En ese sentido, ¿no habría sido mejor que digo, teóricamente, no estoy hablando de lo que debe pasar en derecho, sino teóricamente, ¿no habría sido mejor que se cayera la imputación por nulidad y empezaría a contarse a partir de los 12 años que tiene el delito y no de los 6 que se cumplen en octubre del año entrante? Claro, pero es que acuérdese que lo que buscaba la nulidad no era tumbar la imputación, sino devolverse otra vez y arrancar nuevamente la acusación, que es diferente. Es decir, ellos no estaban buscando atacar estructuralmente la imputación, porque pasaba eso que usted está advirtiendo, sino la devolución era a la acusación, es decir, se mantenía precisamente los mismos términos que ya estaban establecidos, es decir, ya estaba el señor imputado. Pero aquí tenemos un problema estructural con relación a ese segundo conteo, y es que arranca desde la imputación. Como no hubo imputación en la ley 906 o en esta parte procesal, arrancarían los términos desde la indagatoria. La indagatoria fue en octubre del año 2018. Estaríamos hablando entonces que, contándole 6 años, estaríamos, perdón, del 2019. Octubre de 2019 fue la indagatoria ante la Corte. Estaríamos hablando de que sumados los 6 años, ¿cierto? Contados a partir de ese momento, tendríamos entonces que el delito o estos delitos
prescribirían en octubre del año 2023. Perdón, hubo un sonido. Sí, hubo un sonido ahí como extraño. Sí, Sí, pero no fue acá. Entonces le decía que, entonces, como la indagatoria fue en octubre del año 2019, se le suman los 6 años de la mitad del término de cada una de estas conductas punibles, entonces estaríamos hablando que estos delitos prescriben en octubre del año 2025, ambos. Significa que si para ese momento procesal tenemos una decisión de primera instancia, pero no tenemos una decisión de segunda instancia, nos va a prescribir ese proceso en el Tribunal Superior de Bogotá. O si por el contrario el proceso no ha terminado en primera instancia y llega el momento de la fecha, prescribió la acción penal, es decir, que se termina la persecución por parte del Estado y el señor Álvaro Uribe Vélez evidentemente no irá a juicio precisamente a través de la figura de la prescripción.